¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio donde procuramos tener conversaciones con personas que nos ayudan a entender mejor la realidad y a partir de ello tomar mejores decisiones. El día de hoy tenemos una invitada muy especial porque es alguien que viene a hablarnos de un tema que no podría ser más actual en el contexto de la presentación de su libro que ocurrió la semana anterior y que se enmarca en los festejos del cincuentenario de Vanguardia. Ella es una saltillense avecindada en Texas que se ha dedicado en los últimos años a estudiar el tema de las aguas compartidas y lo hace a través de este libro que es muy interesante, del cual vamos a hablar con ella en un momento más, pero por lo pronto permítanme presentárselas. Ella es Rosario Sánchez, investigadora de la Universidad de Texas A&M. Rosario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos primero algo de ti. ¿Cómo fue que llegaste allá a Texas? Porque tú eres de acá, de Saltillo. Yo soy de Saltillo. Yo siempre digo que el agua llegó a mí. Ya. Yo no llegué al agua. Yo era diplomática, yo trabajaba para el Servicio Exterior Mexicano, eso fue lo que estudié en el TEC de Monterrey. Y Relaciones internacionales, Relaciones ¿no? internacionales, y después hice maestría en estudios diplomáticos. Ese era mi camino, según yo, en ese entonces. Después conocí a la vida, ¿no? La suerte, la oportunidad. Conocí a gente de alto nivel de la Universidad de Texas A&M durante el gobierno del estado del licenciado Enrique Martínez, en el cual estuve apoyando en unos esfuerzos de colaboración internacional entre el gobierno del estado y mi actual universidad, Texas A&M. Y en ese momento me surgió la oportunidad de un doctorado. Yo siempre he querido hacer un doctorado, siempre había querido hacer un doctorado, pero no había tenido la oportunidad. Y ellos me ofrecieron, ¿qué te parece un doctorado en administración de agua? Y bueno, agua, pues yo, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Claro. Una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El medio ambiente, muy bonito, todos la conocemos bien, ¿no? Todos la usamos, la tomamos, la usamos, todos los sectores. Es algo muy natural, es algo muy común, es algo muy, digamos, trivial, ¿no? ¿Qué tan difícil? Pues no, pues vamos, sí, es una buena oportunidad, claro, es un doctorado, sí, más equivocada no podía estar, ¿no? Ha sido los años más difíciles. ¿Pero te atrapó? De la historia. Me atrapó, ¿no? Ya no me puedo salir. Sí. Es como la magia. Ya, así, está secuestrada por el agua. Secuestrada y sin salida, ¿no? Ya. Oye, pero a ver, nada más antes de que me cuentes esa parte, a ver, cuando estudiaste diplomacia, cuando estabas en el servicio exterior, ¿qué era lo que pensabas? ¿Qué querías llegar a? ¿Querías llegar a ser embajadora, secretaria de Relaciones Exteriores? Sí, claro, yo quería ser embajadora. ¿Tú querías ser política? Híjole. ¿No? Híjole. Ahora sí que... Bueno, los diplomáticos son, digamos, políticos de altos vuelos. Sí. ¿No? Bueno, depende de las épocas que estemos hablando. Ya. México ha tenido épocas de diplomáticos muy reconocidos que no necesariamente han sido políticos. Bueno, han sido escritores, pero reconocidos, ¿no? Pero uno de nuestros premios Nobel justamente fue un diplomático. Exacto. Entonces, gente muy estudiada, ¿no? Hemos tenido gente muy estudiada en los cargos políticos también. Yo estoy, digamos que, en la mitad de lo que yo quería, ¿no? Ya. En ese entonces, porque, bueno, tampoco es, en mis tiempos que estuve yo representando a México en el exterior, tampoco es muy placentero estar representando cosas que uno no cree. ¿Fuiste cónsul? No, yo era encargada de protección de mexicanos en el exterior. Te tocaba la parte fea. Bastante fea. En la parte de Arizona, imagínate, en Yuma, Arizona. Sí. ¿Con el sheriff Arpaio o no te tocó Arpaio? No me tocó Arpaio, porque Yuma era otra jurisdicción. Ya. No, de hecho, gente muy buena, la verdad. Me tocó abrir ese consulado, ¿no? Con el cónsul entonces Hugo René Oliva, que él sigue en el servicio exterior. Y después me cambié a Colorado y seguíamos trabajando por los migrantes. Hasta que llegó un punto en que yo dije, híjole, esto no es suficiente. No porque no me gustara, sino porque me di cuenta de los límites, ¿no? De uno querer ayudar. Ya. En el servicio, finalmente servicio público. Y llegué al punto en que me estaba dando cuenta de la diferencia entre el servicio público y los burócratas. Ya. Yo no quería ser burócrata. Yo dije, esto no puede ser así, ¿no? Sí, te acompaño, sí, te visito, sí, aquí está una persona vulnerable, mujeres, niños, cárceles, muertos. Y en una época que
pero que no estaba tan complicado como ahora, además. Pues no sé. La verdad es que no tengo una respuesta para eso. Yo no sé, como lo viví, Ya. no me puedo imaginar. La tragedia sigue siendo la misma entonces. La tragedia sigue siendo la misma. Ya. Oye, pero luego entonces cuando vas, entonces ahora sí al doctorado ¿acaso has descubierto una nueva rama de la diplomacia? Por supuesto. La diplomacia acuífera. La hídrica, claro. Y ahora lo que se le conoce como diplomacia científica. Ya. ¿No? Que está asociado a estos problemas ambientales que tenemos, en los cuales los diplomáticos están obligados a aprender. Ya. Porque ahora lo que estamos hablando, y todo es transfronterizo, todo es internacional ya. Nuestros impactos ya trascienden fronteras. Entonces, ahí encontré yo mi nicho. Ese nicho que no existía con mis colegas. Todos eran expertos, ingenieros, hidrólogos, y yo, relaciones internacionales, así como que, ¿tú qué estás haciendo aquí, no? ¿Tú como que a qué juegas? Como a qué llegaste aquí. ¿Estás segura que no era en la facultad de enfrente? Sí. De que, oye, ¿segura? Sí. Bueno, pues me dijeron, ahora sí que me dijeron. Oye, ¿y en dónde fue que encontraste esto de que no era así tan fácil como creías? ¿Cuándo fue el primer encontronazo? El primer día. ¿El primer día? El primer día. El primer día yo dije, ¿qué están hablando? A ver, ¿cómo? O sea, el ciclo del agua. Es que es un nivel doctorado, o sea, tú ya se supone que sabes un monstruo de cosas antes de ese nivel de especialización y de ahí nomás vas a hacer a escoger tu línea de investigación con claridad, ¿no? Exacto, a especializarte, a escoger tu línea y a producir. Entonces yo llegaba en ceros, ¿no? O sea, a ver, espérame, ¿cómo que las presas? ¿Cómo que el cambio climático? Imagínate el cambio climático, la modelación numérica, la estadística, el método científico, nada de eso yo traía. O sea, yo venía desde la parte, mi cerebro desarrollado era el otro, no sé cuál, si el izquierdo o el derecho, pero había uno que yo no había usado. Ya. Entonces, cuando me doy cuenta de que toda la matemática, ¿no? Toda la parte dura, ¿no? De la ciencia, yo sabía mucho de la parte social, la parte histórica. Sí, de la parte blanda. La parte blanda, que mis compañeros no sabían, por cierto. Pero yo no me había dado cuenta de que... Entonces, ¿hiciste un quid pro quo con ellos? Sí, júntate conmigo, ¿no? Vamos a hacer la tarea juntos. Y que se los sigo agradeciendo hasta el resto de mis días. Si no hubiera sido por mis compañeros y mis maestros con los cuales viví, o sea, no era suficiente una clase. Yo terminaba la clase y me iba atrás de ellos, ¿no? A ver, ¿qué dijiste? Otra vez. Y no hay otra más que trabajar. O sea, y ponerte a estudiar el doble, el triple. ¿Y por qué no claudicaste, si fue desde el primer día? No estoy acostumbrada a claudicar. Ah, bien, esa es una muy buena posición. Ya, como lo hayas escogido, ¿no? Ahora me aguanto. Sí, no, dije, no, ¿cómo? No, y sí, estuve así, mira. Y llegaba con mis asesores así de yo llorando, de que es que no entiendo, o sea, esto no es para mí, o sea, no es mi fuerte, yo no puedo con esto, sí puedes. Échate estos 4 libros. Échate esta biblioteca y luego vienes y me dices si tienes dudas. O sea, esa era la recomendación, ¿no? Oye, por cierto que justo en tu libro tú planteas que hay un analfabetismo sobre el tema general y que debería haber más formación. Y te quejas incluso de que en las universidades de Estados Unidos no hay posgrados sobre este tema. Son limitados, sobre todo la parte de hidrogeología, que es la parte de agua subterránea, conectada con el agua superficial, que ese es un tema de la araña, ¿no? Hay pocos, en la Universidad de Arizona, hay unos que otras especializaciones. Aquí en nuestro país, en México, la UNAM acaba de inaugurar una especialización en hidrogeología. Hay una maestría en estudios de administración de agua en Baja California. Fuera de eso, no tenemos expertos en administración de agua. Tenemos muy pocos hidrogeólogos, que es la parte del agua subterránea, que es donde están las fuentes ahorita, ¿no? Y las del futuro. Y en los Estados Unidos... Dijo bastardo, ya hablaremos de eso más adelante. Sí. Esas son... Y en Estados Unidos igual. O sea, y vaya que hay, pero ya a un nivel ya tienes que especializarte. Si no tienes si no empiezas con ese bagaje, desde tus inicios, rara vez llegas a eso. Es muy limitado. Pero si no te entendí mal en esa parte, no me quiero adelantar demasiado, pero es un poco como si tú dijeras, así como todos deberíamos de saber algo de derecho y deberíamos de saber algo de ética y deberíamos saber algo de biología, deberíamos saber algo de agua.
Por supuesto. Y debería formar parte de la currícula. Claro, desde inicio. No solo, digo, yo critico mucho, y no tengo nada en contra de los concursos del niño y la mar. Sí, que no ¿qué harías dibujen nomás, tú? dices, ¿no? Sí, de proyecto final, dime qué harías tú con él. No, o sea, no. Es serio, es un tema serio. Igual estaba yo antes de tomar el doctorado, ¿ah? Así lo concebía yo también. Por eso lo veo. Ya. Porque yo nunca lo pensé necesario. Oye, pero regresando a tu formación, a mí me llama mucho la atención la dedicatoria que haces al libro, porque es casi romántica. Déjenme se las leo. Ya ustedes decidirán, ¿verdad? Dice, para Matías Romero, ojalá hubiéramos coincidido más allá de las paredes del instituto que lleva tu nombre. Esto es para ti. ¿No se pone celoso tu esposo? ¿Te parece romántico? Bueno, a mí así me sonó, la verdad, porque a ver, para los que fuimos al CONALEP, Matías Romero es un tipo del siglo XIX, ¿sí? Un diplomático mexicano muy importante. Hay un instituto donde se forman los diplomáticos de este país que lleva su nombre, es donde tú estudiaste. Pero ¿por qué le dedicas el libro a Matías Romero? Porque ya no ha habido perfiles como él. Con todos sus claroscuros, porque Con fue todos sus claroscuros. porque fue secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Sí, con todos sus claroscuros. La parte diplomática, el trabajo que él hizo, diplomático, lo que él representaba a nivel nacional, esa envergadura, ese respeto, esa autoridad, no la veo. Ya no la vuelvo. Ha habido grandes diplomáticos, ¿no? Y grande diplomacia mexicana, por ejemplo, la que negoció el tratado de 1944, ¿no? Y lo menciona en el libro. Sí. Que no se ha rescatado para mí. Que no es reconocida, con el valor que tiene, dices, ¿no? El valor que tiene es impresionante, la diplomacia mexicana de esos tiempos, durante ese contexto mundial, histórico. Pero Matías Romero, en sus tiempos, estaba increíblemente avanzado, ¿no? Incluso entre toda la trifulca histórica nacional. Para mí, con todos sus claroscuros, ha sido un ejemplo a seguir de la diplomacia mexicana. Y nació en Estados Unidos, por cierto. No nació en México, nació en Estados Unidos. Y luego se fue a vivir a Oaxaca. Y yo, digamos, tengo el recuerdo desde niño del nombre de él, porque mi madre nació en Matías Romero, Oaxaca. Pero, sí. pero digamos, mucho después me enteré quién era o por qué llevaba. Sí. Esas cosas que nos pasan en México, de los nombres históricos de las calles, de las ciudades, sí, ¿de quién era? Y que no sabemos quiénes son, ¿no? Sí. ¿Te hubiera gustado vivir en la época de Matías Romero? No, me hubiera gustado vivir en la época de la Revolución. Ok, pero bueno, a mí me dio la impresión de que te hubiera gustado conocerlo en persona, pues. Sí. Bueno, no me da la impresión, es que eso dice, ojalá hubiéramos coincidido más allá de las paredes del instituto que lleva tu nombre. Sí. ¿Qué le hubieras dicho, de qué hubieras platicado con él o qué hubieras querido aprender de él? La forma en que él representaba los intereses del país. Ya. La forma en que él negociaba, la forma en que él se comunicaba de manera efectiva con los Estados Unidos en ese entonces, y bueno, y con el resto del mundo. ¿Cómo le digo? El protocolo de la comunicación, las palabras correctas, precisas, sin romper comunicación, sin agredir. Era asertivo. Era muy asertivo, era muy preciso, a su corta edad, además. Ya, claro, además estamos hablando de esa época en la que se vivía poco. Se vivía poco y se aprendía demasiado a los 30 años, ¿no? Eran aprendices, eran mentores a esa edad. Oye, hay una especie de paralelismo, solamente por lo que voy a mencionar a continuación, de dos personajes que mencionas en tu libro, a Matías Romero de esta forma incluso romántica, me parece a mí, y Antonio López de Santa Anna, ¿sí? Porque Matías Romero, como Santa Anna, volvía a la Secretaría de Hacienda cada cuánto, pero digamos, tienes opiniones muy disímbulas de los dos. Sí. Oh, mira. Porque, vaya, lo que quiero decir es que Matías Romero se volvió una suerte de hombre imprescindible del gobierno de México en aquella época, ¿no? Sí, porque había pocos como él. Igual Santana. Sí, claro, para mal. Sí, exacto. Para bien o para mal, fíjate, yo no lo sé, no podría, híjole, es que hay tanto que no sabemos, ¿no?
Bueno, casi siempre es más que lo que sí. Sí, ¿no? hay tanto que no sabemos, hay tanto que asumimos, hay tantos mitos, hay tanto que dices tú, ¿cómo pasó esto? Y no me lo puedo explicar, como por ejemplo la pérdida de San Jacinto, siendo él lo que era, ¿no? ¿Cómo pasaron este tipo? Y luego lo que él hacía, y luego lo mandaban al exilio, luego regresaban y lo mandaban. Una locura, yo creo que era más, yo lo veo más a él como mártir, honestamente, de un sistema totalmente desmembrado, ¿no? Digamos, una cierta lectura de su biografía puede pasar como era el hombre bueno de su época, ¿no? Sí, sí. Un poco, ¿no? Porque Híjole, aprendió a convivir con todas esas bestias de la época, incluido Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz. Y luego le regateó el apoyo en algún momento también a Porfirio, hasta que no ganara una elección para poder estar en el poder, ¿no? Era de que se movía bien, Sí. ¿no? De que era valiente. De que le entraba a los fregadazos y era el primero en entrarle, ¿no? O sea, eso yo lo admiro mucho. Yo prefiero ese tipo de Y pues guerras. estuvo en el campo de batalla con Porfirio Díaz, ¿no? Sí, varias veces. Sí. Y cabalgó desde la Ciudad de México hasta San Antonio. Aviéntate ese trecho ahorita. Claro, sí. Nomás Santana, porque tenía Nomás que... Santana y él, y Matías Romero. Romero. Bueno, es una parte fascinante, me parece eso, pero no consumamos más tiempo en eso, porque te quiero preguntar también sobre las ilustraciones que tiene el libro. Esta chica, ¿cómo se llama la que hizo las ilustraciones? Tenía por aquí una nota sobre ella. Sí. Ella es mexicana, es joven. ¿Cómo se llama? Fernanda Montero. Fernanda Montero. Son ilustraciones muy interesantes, incluso desde la portada, que es una, digamos, una especie de radiografía de la frontera de México y Estados Unidos vista a través de los dos ríos de los que hablas en tu libro. ¿Cómo llegó esta chica a la ilustración del libro? Fíjate que uno de mis editores, porque el libro lo leyó mucha gente, ¿no? Y antes como buena científica no confío en mí misma tampoco. Bien, es un principio del método, ¿no? Sí, no debes de confiar. Sí. Y lo compartí. Y uno de mis editores me la recomendó mucho. Me dijo, mira, es joven, es muy talentosa. Ella en ese tiempo estaba en Madrid. Ahorita no sé dónde esté, la verdad. Pero trabajamos muy padre en equipo porque yo le decía, lee el libro. Y bueno, es muy joven. Estamos hablando de 20... ¿Cuántos años tenía ahorita? 27, creo, 25. Ya, sí, muy joven. Muy joven, y dije, bueno, esto me va a servir también para test del libro, a ver si lo entiende. Ya. ¿No? O sea, esa generación, ¿no? Yo soy de otra generación. Y le dije, léelo primero y dime si te inspira. ¿Y qué te inspira? Yo no le dije qué poner. Ya. O sea, yo dije, ¿qué te inspira? Entonces ella se empezó a inspirar y me empezó a mandar bocetos y pruebas, y así fue como se fueron dando las ilustraciones. Igual la portada. Dije, la portada quiero que sea un reflejo de lo que dice adentro. Quiero un mapa. Yo trabajo con mapas. Todo mi trabajo de investigación son mapas, ¿no? De agua, sobre todo agua subterránea. Dije, yo quiero ahora un mapa de toda la frontera donde estén los elementos para mí más importantes del libro. Y eso fue lo que salió. Ya. Y uno de los, digamos, de los íconos que está en el libro, o el ícono del libro, es un zorro. Sí. ¿Cómo construiste ese acrónimo? ¿Lo construiste para el libro? Porque lo construiste con los nombres de tus hijos. Sí. Samuel y Gael. Todo esto es por mis hijos. Todo mi trabajo es por mis hijos. El tiempo que le quito a mis hijos es aprobado por ellos. Bueno, no sé si conscientemente, la verdad, pero... Los engañas. Sí. Pero ellos saben lo que hago, ¿no? Y de hecho, pues ellos siempre están en mis presentaciones del libro también. Ellos saben a qué me dedico. Y en la medida de lo posible los integro. Porque eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Integrar a esa generación. Saga nació de ahí. Yo quería un personaje que pudiera guiar la historia, que pudiera reflejar lo que el sentir de cada capítulo. Y además, porque yo estoy pensando en hacer un libro para niños. Ya. ¿No? Del agua. Está muy cerca ya, ¿eh? Sí está cerca. Sí está muy cerca, porque la verdad es que es un libro que se deja leer muy bien. Sí. Es divertido, además. Sí.
digamos que uno no espera cuando le dicen que una mujer científica, que además se especializa en los temas del agua subterránea, que así visto de frío suena muy aburrido, pueda tener, la verdad es que me parece que está cerca de eso, de hacerlo, pero claro, será muy interesante leerlo cuando hagas esa versión. Es un cliché. Y así empezó, porque yo empezaba a hacerlo los dos al mismo tiempo. Y después empecé a escribir y dije, voy a usar Saga, pero no va a ser el libro para mis hijos. Yo sé que eventualmente lo van a leer. Ellos saben quién es Saga, lo conocen, la verdad. Pero sí voy a hacer una versión, niños, con Saga, ¿no? Ya como personaje ¿Por qué Zorro? principal. Porque soy fanática del Principito. Ah, ya, muy bien. Es básico, ¿no? Para todo. Es como la Biblia, ¿no? ¿Quieres la respuesta? Para aprender a leer, sí. ¿Quieres la respuesta? La encuentras. ¿Quieres la respuesta? Lo encuentras. Me parece igual el Principito. Entonces, el zorro siempre ha sido... Además, hay un zorro silvestre que vive en tu casa, ahí en San Antonio. Ah, sí, tienes uno. Pero no es de nosotros, ahí vive. Ahí vive. Ahí vive. Es un, digamos que, un inquilino... Un inquilino... digamos, voluntario. voluntario. Sí, ya, no lo molestamos. Entonces, vives en las afueras, tú de San Antonio. Sí, vivimos en lo que le llaman el countryside, en Bulverde. Tenemos un área ahí protegida. Ya. Tenemos abejas y ese tipo de cosas para nuestro granito, ¿no? Nuestro granito de arena. Y tratamos... ¿Cosechas miel? ¿Cosecho? Sí. De repente se me dan muy bien los tomates, los chiles. ¿Pero la miel? ¿La miel? No, la miel se la dejo a las abejas. Ah, ya, ok. No, pensé que me preguntabas si cosecho. No, es que tenemos un miel. Porque es que tienes abejas. Sí. No, se la dejo a las abejas, no es tanta. No es tanta okay. y no se las quiero quitar. Muy bien. Entonces ahí se las dejamos que sean felices. Y bueno, el zorro es parte de nuestra vida silvestre. Ya, ok. De ahí viene el personaje. De ahí viene. Y ahora que dices lo del Principito, supongo que entonces también un poco, al menos de ahí vendrá esta idea que utilizaste, que es como el eje discursivo de tu libro, de usar analogías, porque tu libro es didáctico sobre todo. Sí. Y es didáctico por eso. ¿Por qué decidiste usar analogías? Fíjate que sí es una combinación de... El Principito es una combinación de cómo yo aprendí. Así he aprendido yo. Igual la ciencia que era tan complicada al inicio, y a ver, explíquenmelo con peras y manzanas. O sea, así, aterrízalo lo más aterrizado posible. Mi papá usa muchas analogías cuando yo era pequeña para explicarme cosas. Y ahora yo con mis hijos es lo que hago. O sea, a ver, mamá, explícame esto. Y luego son bien preguntones y bien así profundos. Pues son niños, sí, así son los niños. Sí. Por si acaso no sabías. Sí, o se te ha olvidado, porque seguro así eras tú también. Sí, pero muy profundas. Entonces a veces me quedo, ay, ¿cómo te explico? Yo imagino. Bueno, es que los niños de ahora tienen YouTube. Hijos, y TikTok. Están bien avanzados. Y si de repente estamos mi esposo y yo y preguntan cosas y yo, así como que, ¿Vas o voy? Y los dos así como que, al ladito te... Déjame armar la analogía y ya te digo. Entonces, para mí, y con mis estudiantes también, ¿no? A ver, bien simplista, porque cae en lo simplista, obviamente, porque es mucho más complejo que eso. Está un poquito antes que eso, fíjate. Yo sí creo que sí lograste el tono, es mi opinión personal. Yo como científica, pues siempre le voy a ver errores, ¿no? Sí. De que sí, pero no. Sí, pero todo depende. Sí, pero esto está bien. Lo que interesa es transmitir el mensaje y que lo asocies con algo que es muy común para ti. Y para mí esa es la mejor forma de aprender. Pues bueno, y la analogía que decidiste escoger, o la analogía que escogiste, pues está muy cercana, porque esta es la historia de una familia disfuncional, ¿sí? Una familia disfuncional que se casa, se divorcia, tiene hijos, uno es el favorito y el otro es el desgraciado que nadie quiere reconocer. Entonces, ¿por qué escogiste esa analogía para hablar sobre el tema del agua ya para entrar en el tema del libro? Fíjate que, no sé, yo platicando con colegas de otro tipo de especialidades que me preguntan, a ver, ¿cómo ves tú? ¿Por qué México, Texas tienen siempre esos roces? ¿Por qué siempre están enojados? ¿No? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que hacemos con California? ¿Por qué se siente tan diferente el ambiente de negociaciones? ¿Por qué hemos firmado cosas tan avanzadas allá y acá nomás no? Y digo, mira,
Y así fue. O sea, y alguna vez lo platiqué con un periodista también. No era un periodista, estaba haciendo un documental. Y me dice, ¿pero cómo? Alguien totalmente fuera del espectro del agua binacional. Dije, imagínate, es una pareja que se divorció, tuvieron un hijo, un divorcio en malos términos, y el hijo, ahí está, fracturado, contaminado, olvidado, es lo único que los une, y no les queda de otra más que hablar, porque el hijo está en problemas, ¿no? Pero bueno, cada quien jala agua para su... Valga Nunca la mejor dicho. Sí. Cada quien jala agua para su molino. Sí. Cada quien jala agua. Cuando me conviene te hablo, cuando no me conviene no te hablo, que voy a negociar acá con California, a ver, vente conmigo Texas, y Texas, sí, ahorita me conviene ir contigo a este evento. ¿Por qué no me invitaste a la firma que hiciste allá con tu...? No, porque ibas a arruinar la fiesta, porque yo me volví a casar acá con el otro. O sea... Así se lo expliqué y me dice, ya te entendí. Los suegros son muy ruidosos. Los suegros son bien metiches y ruidosos. Texas pierde la templanza con mucha facilidad. ¿O cuál es la frase que usas exacta? América Lutz, una colega increíble del Colegio de Sonora. Estábamos en un evento, fue impresionante esto. Porque ella es especialista en la cuenca del Colorado, obviamente, y está en Sonora. Y estaba hablando de las nuevas distribuciones de agua en la cuenca del Colorado. Estábamos en Harvard, en un evento público, abierto, y lo dijo así, literal. Dice, bueno, acá tenemos un plan de cooperación bastante intenso. En la cuenca del Colorado, bueno, pues ya sabemos que Texas gets angry very easy. Y todos así de que... Eso dijo, o sea, lo acaba de decir. Ya, y tú ya lo inmortalizaste en tu libro. No, se me quedó grabado. Pues está buenísimo y además lo usas ahí en un momento en el cual queda muy claro qué significa. Sí, o sea, yo volteé a ver así a mis colegas tejanos y yo, ¿de verdad dijo eso? Estábamos todos muertos de la risa, de que no puede ser, o sea, es algo comúnmente conocido, no reconocido, pero está, digamos, flotante, ¿no? En la negociación. Entonces, tu analogía, pues, es México y Estados Unidos, o México y Texas, estuvieron casados en algún momento, luego vinieron un montón de cosas que relatas con amplitud en tu libro, y hubo un divorcio, y el río Bravo se convirtió en la línea divisoria o de unión, según se quiera ver. Tú dices que eso unió más que separar. Sí. Pero es un motivo de disputa y hay ahí, digamos, violencia vicaria. Violencia doméstica, todo. Sí. Todo reclamos. En torno al río. Sí, y reclamos, híjole, y de hecho ahí también el peterpanismo, ¿no? ¿Qué le llamo ahí? Que te niegas a crecer, a madurar, a no traer los temas de hace... Sí, esta es la historia de una pareja que se separó y se niegan a dejar de ser adolescentes. Exacto. Sí. Se niegan, es impresionante. Porque eso me llama la atención. Hay una reiteración que tú haces en el libro en el sentido de que lo que más se requiere para resolver o para afrontar el problema con éxito es madurez. Madurez. Es bien difícil. ¿Qué quiere decir esto? Concentrarse en los problemas, aceptar la condición actual de la cuenca, la prioridad de la cuenca, y resolverlo, o sea, sentarnos a platicar sin recordar que tú me hiciste esto, tú me pegaste aquello, tú me debes esto, no, tú firmaste esto, ahora me lo cumplas, acomode el lugar, porque así lo que hiciste tú, yo te ayudé. Por cierto, que hablando de madurez, en uno de los capítulos del libro hablas de una cosa que te quiero preguntar, porque no quiero quedar con la duda, de un par de cuates que allá en Juárez y El Paso hicieron un proyecto muy interesante y que empezaron a hacer mapas y empezaron a hacer un registro del agua subterránea, que es el otro hijo, el ilegítimo, el bastardo, el incómodo, del que no se habla. Pero ¿quiénes eran esos cuates? Es que no lo dices en el libro quiénes son, y parece un gran ejemplo de madurez internacional y de capacidad de cooperación. Sí. Mira, no los pongo porque esa parte fue parte de un proyecto de investigación en la cual yo hice entrevistas. Y por lo tanto tengo que cumplir estándares de privacidad. Pues nadie se va a enterar. Sí.
Pero digo por ahí las fechas. Ah, ya, todo el mundo ok, sabe. bien. Todo el mundo sabe quiénes eran. Muy buenos, excelentes. ¿Eran qué eran? ¿Eran geólogos, eran hidrólogos, eran ingenieros, eran diplomáticos? Eran ingenieros, uno es profesor y el otro era ingeniero. Y conocidos de... Porque la toda verdad vida. es que lo platicas, es un episodio, digamos, que platicas como al pasar, Sí. pero parece muy interesante el Sí. hecho de cómo se había generado allí un proceso de colaboración que luego cuando se enteraron Sus los padres papás que viven lejos, hicieron en panchos, Washington sí. y en la Ciudad de México, pues Sí. le echaron... Los casaron a fuerza. impidieron el noviazgo bien, Ajá. ¿sí? Y no los dejaron ser, ¿no? No los dejaron ser, los casaron a fuerza, como todo en administraciones, pues se fueron, los esfuerzos terminaron, ya no se pudo continuar, los liderazgos cambiaron, ya no tenían esa misma relación, muy a pesar del papelito, ¿no? Obligado. ¿Cómo dices tú? Una promesa de anillo de alguien que ya está casado, ¿no? Algo así. Ese es el de, ¿qué? Del derecho humano al agua. Ya, sí, allá vamos a llegar allí, Sí, que es, sí, sí. además, Ese tema es cabroso, ¿no? A mí me da miedo. me gustó mucho, me llamó mucho la atención, me parece lo más provocador de tu libro, Sí, a todo el mundo. adjetivo que utilizaste de que es un tema siniestro. Pero antes de llegar ahí, déjame nada más terminar el asunto de la analogía del matrimonio, el divorcio, el hijo que queda allí atrapado en la disputa entre los padres ya separados. Y tú, entonces, lo que planteas es que este fenómeno que vivimos en México y Estados Unidos, o entre México y Texas, que a ti te gusta mucho acotar, que es un asunto entre México y Texas, eso me gustaría que lo explicas un poco más, que no es entre México y Estados Unidos. No. ¿Es por la forma de administración interna distinta? Esa es una, y otra porque el ambiente es diferente. Ya. El ambiente de negociación entre México y Estados Unidos federal es muy diferente al ambiente de negociación México-Texas. Es otro país. Ya. Y entonces tú lo que planteas es que es un asunto que está mal atendido, que no es raro, en el mundo existen muchos ejemplos de este tipo, de aguas compartidas. Y ese es un término que no solemos tener en nuestro vocabulario, a las aguas compartidas. Exacto. Por eso el libro. Y ese es un problema, porque las aguas compartidas hay que ponerse de acuerdo cómo se comparten. Claro. Mira, existen tratados internacionales, existen alrededor de más de 3,000 tratados internacionales sobre aguas superficiales. ¿Sí? Hay como 5 y 2 jalan bien. Bueno, 1 jala bien, hay 2 y digamos no más de 5 de intercambio de información en aguas subterráneas. ¿Sí? Porque nadie las ve. Entonces, el sentir que el agua es algo compartido, no es algo común al ser humano y por lo tanto si lo elevas a términos de país tampoco. Hay un principio de soberanía extrema, soberanía absoluta, ¿no? En el derecho internacional del agua, que lo usó, por cierto, los Estados Unidos, aunque mis colegas de Estados Unidos dicen que no, yo digo que sí, lo puse ahí. Con la convención de 1906. Bueno, hasta el nombre este del canal en el lado de California parece que borda en ese sentido la soberanía absoluta, Sí, ¿no? El canal se llama All American Canal. Exacto. Está conectado con el agua subterránea. Se probó que estaba conectado, pero como está del lado de Estados Unidos, pues se hace lo que dice Estados Unidos. Ese es el principio de soberanía absoluta aplicado a las aguas subterráneas, por cierto. Creo que no me escuchen mis colegas y ese es abogados. Tú que estudiaste diplomacia, entonces este es uno de esas aristas o de esos spin-offs de las relaciones internacionales que cuando se decidió, los accidentes geográficos han sido históricamente, digamos, la manera fácil de establecer una frontera, ¿no? Sí. Una montaña, un río, un cañón. Sí. Este problema de las aguas compartidas es de las cosas que no visualizamos en su momento, entonces, del problema que iba a significar en el futuro el tener aguas compartidas. Sí. Sí, porque la geografía política, digamos, es arbitraria, ¿no? Porque no contemplamos nunca un nivel de escasez como el que tenemos en la actualidad, porque no planeamos para eso. Planeamos geoestratégicamente, planeamos territorio, planeamos expansión. Nunca planeamos recursos naturales, eso es muy moderno, ¿no? Y muy limitado, digamos. Y medio exótico. Y medio exótico, y caro, y no, ¿por qué? ¿No?
Y además el agua, pues se supone que es infinita, ¿no? Hay mucha, es lo que más hay, ¿no? Está lleno el planeta 75% de la superficie del planeta. Es agua, porque no, claro que escasez no existe. Ese es el paradigma con el que estamos luchando. Cambio climático, pues el propio presidente Trump ni siquiera lo reconoce. Es el único en el planeta, por cierto. Entre otros hay amigos de ella. Pero esa concepción de la protección, de compartir, ¿no?, recursos naturales, empezando por agua, cuando existe el principio universal de soberanía, ¿no?, autodeterminación de los pueblos, hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo. El principio de poder es mucho más fuerte que cualquier intención de poder negociar aguas compartidas. Por eso el Tratado de México-Estados Unidos es tan visionario. Oye, tú dices que es un ejemplo mundial. Es un ejemplo para mundial, seguir. Es un referente mundial. Aunque nos quejemos de él. No, es así como está. Así, al día de hoy yo te puedo decir, no hay otro como este. Y por cierto, también elogias mucho la existencia de una Comisión Internacional de Límites de Aguas, porque además los poderes de los que fue dotada este organismo son muy interesantes en el contexto de la diplomacia internacional. Impresionante. Y muy interesantes en el contexto de la diplomacia binacional. ¿Cómo lograron eso? Yo estoy impactada, ¿no? Matías Romero hubiera sido, estaría muy orgulloso de los diplomáticos mexicanos. Hubiera estado, sí. Ese periodo histórico, y yo le doy toda digamos, el crédito a la diplomacia mexicana, porque Estados Unidos estaba muy ocupado con la guerra. Por cierto, un apunte rápido sobre esto mismo. En algún momento dices que no te consideras feminista, sin embargo ponderas que hoy la Comisión Internacional de Límites de Aguas, tanto en México como en Estados Unidos, está dirigida por mujeres. Exacto. ¿Que esto nos puede ayudar más que si estuvieran hombres? No lo sé. Yo quiero pensar que sí, porque ha habido cambios. Ha habido cambios. Desde que las dos mujeres empezaron a dirigir estas comisiones, ha habido mucho más apertura, sobre todo a la comunidad científica. Yo he formado parte de varios esfuerzos de ellas, tanto científicos como de integración, de comunicación para crear más confianza. De hecho, así se llaman los eventos, Ya. Puentes de confianza en el Río Bravo. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay, ¿no? Y ellas lo saben, ¿no? Entonces, este tipo de apertura, que necesitamos muchísimo más que eso, ¿no? Sabemos que necesitamos mucho, pero eso no existía antes. Antes eran decisiones muy poco consultadas, ¿no? No tenían tanta comunicación con el sector académico, eran más bien decisiones políticas, que siguen siendo. Pero por lo menos ahora abrimos la puerta, ¿no? Hay mucho más trabajo, también hay mucho más crisis. Creo que no les quedó de otra. De hecho, hablando de crisis, la otra analogía que usas y que me gustó mucho es la de las cuentas bancarias. Y dices que el agua superficial es como la cuenta de cheques y el agua subterránea es como una cuenta de ahorros. Pero que no sabemos cuál es el saldo y no sabemos quién le saca dinero, porque hay varias gente que trae tarjetas. Sí, ¿no? Y tampoco sabemos el interés, por cierto. Pero que hay que empezar a hablar de esto. ¿Por qué no nos comentas sobre esta analogía que usas para las aguas superficiales y subterráneas? Ahorita la condición que vivimos a nivel mundial, por supuesto en la frontera México-Estados Unidos, es de reducción de disponibilidad de agua superficial, de manera permanente, ¿no? 80% del caudal del río Bravo. Se ha perdido el caudal del río Bravo. ¿De dónde? ¿Dónde están las fuentes de agua? Ahorita, que las estamos usando, que no están reguladas, que en silencio. Es propiedad privada, en silencio, pues es el agua subterránea, ¿sí? Para bien o para mal, en la calidad y en la cantidad que ustedes quieren, ¿no? En el lado de Estados Unidos, propiedad privada, de este lado dicen que no es propiedad privada, pero funciona como propiedad privada, y así nos vamos. Aquí el problema que me parece más riesgoso, porque estamos usando la cuenta de ahorros, porque es lo que sigue, y ya no hay más después de eso, ya no hay más. Entonces, agua superficial, agua subterránea. No hay otra fuente de primer uso, por lo menos, ¿no? Ya. El agua, y siempre lo he dicho, el agua más barata es el agua que tenemos ahorita, ¿no? El agua con la que usamos es la más barata. Otras fuentes de agua van a ser siempre más caras. Tratarla, regresarla, traerla de quién sabe dónde. Desalarla. Desalar, todo eso es más caro. Entonces, estamos usando en silencio el agua subterránea para complementar lo que nos falta de agua superficial.
Aquí el riesgo es, sabemos muy poco del agua subterránea. Eso en todas partes del mundo, ¿eh? Ya. Pero como está incrementando esa dependencia, entonces se vuelve un riesgo todavía mayor, ¿no? El nivel de vulnerabilidad es mayor. Te estás acabando tus cuentas de ahorro. ¿Qué vas a hacer cuando te acabas la cuenta de ahorro? Yo ni siquiera tengo cuentas de ahorro, ¿no? Sí. Por lo mismo. No quiero caer en eso. Pero para mí es la forma de entenderlo más sencillo, ¿no? O sea, para que digan, bueno, el agua subterránea no está conectado. Ok, velo, todo es parte del mismo banco. Entonces, esta parte de la discusión del agua subterránea, en tu opinión, tendría que entrar en este tratado que tenemos sobre el agua superficial. Urgente. Porque además es que la estamos usando. La estamos usando, la necesitamos y realmente se nos están acabando las opciones. Y luego eso conecta con esta parte que decíamos hace un momento, que a mí me parece la parte más provocadora del libro, porque además me parece que lograste un tono muy interesante para plantear el asunto de partir en dos el derecho humano al agua. Pero ¿por qué, antes de eso, por qué utilizaste o por qué escogiste el adjetivo siniestro para hablar del derecho humano al agua? ¿Dije siniestro? Sí, eso está aquí. Yo lo tomé de tu libro. Sí, oye, yo tengo otros datos. Puede ser, pero en serio, es que yo, digo, me llamó muchísimo la atención. No, es siniestro, es otra palabra. No, fíjate, aquí te voy a decir. Mira, escabroso. No. Mira, para que, hago aquí la credibilidad que he entredicho, ¿sí? Y déjenme se los leo. Página 24, ¿sí? Hablando de velocidad y en contra básicamente de todos los principios, me atreví a tocar el siniestro tema del derecho humano al agua. Dije aquí está, mira, no, sí. Yo pensé aquí, que había sido escabroso. Mira, bueno, te lo cambió el editor. Sí. Sí. Ahora sí que no avisó. O sea, sí. No me avisó. Avísenme. Sí. Avísenme. Bueno, entonces tú querías decir escabroso. ¿Sí? Yo quería decir, pero pues es lo mismo, son sinónimos. Yo creo que le gustó. Siniestro, escabroso, sí. Pues sí. También coincido que decían, pues ya está escrito, pues ya está, vamos, así se fue a la imprenta. Ya pasó a la historia. En el libro para niños no va a estar, para que no se asusten. Solo va a estar la palabra complicado. Complicado. ¿No? Es complicado. Bueno, pero en todo caso, la idea es esa. Tú consideras que es un tema muy complejo el del derecho humano al agua y, si me apuras un poco, y no te estoy interpretando mal, que se utiliza de forma muy poco responsable. Exacto. Sí, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Me costó muchísimo trabajo, tengo que decir, es el capítulo que más trabajo me costó conceptualizarlo. Un capítulo que revisó mi madre, obviamente, porque usó la analogía de la chancla. Bueno, ahí está otra de las buenas analogías, la chancla, sí. La chancla de mi madre va a decir, a ver, o sea, no me vengas con eso, ¿no? Esa es otra de las cosas políticamente incorrectas de tu libro, porque dices que nada de los métodos actuales supera al asunto del chanclazo de una madre, ¿no? Cuando ya lo escribimos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo quería poner en un libro. Que no quede ahí. Ya descalificamos a todos los coaches de vida que existen en la actualidad. Váyanse con mi madre, mire, rapidito. Y no gastan. Y no gastan, y en un instante, no se te olvida, eso no se te olvida jamás. Y ya. ¿Tu mamá sigue viviendo aquí en Saltillo? Sí, mi madre sigue viviendo aquí en Saltillo y sigue con sus chanclas. Muy bien. Sí. Bueno, entonces ella leyó este capítulo. Ella leyó ese capítulo. Ella ¿No se quejó de que por qué le ponías? Fíjate, de que se quejó de una parte al final y por eso le agregué, donde dice muy guadalupanos como siempre. Me dijo, me parece es una falta de respeto. A la Virgencita. Sí. Entonces puse entre paréntesis. Okay. Con todo respeto para la Virgen, que por supuesto por supuesto que no tiene nada que ver con religión este libro. Pero entre las cosas provocadoras que dices, el derecho humano al agua, como muchos otros derechos, no deja de ser un derecho aspiracional porque carece de operatividad. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? No existe eso. ¿Cómo lo haces? Está en la Constitución. Han existido varios casos documentados, varios, no muchos, te platico, el de una que me llegó a mí, de hecho, la resolución de la Suprema Corte. De la Suprema Corte, y lo dice. Aunque
¿no? Ese es el sentir. Aunque el derecho humano es reconocido, la Corte reconoce que a falta de mecanismos de operación que garanticen el ejercicio del derecho. No se puede. No se puede. ¿Qué hizo? Falló a su favor, porque está en la Constitución. ¿Y qué pasó? Falló a su favor. ¿Y qué pasó? Una sentencia poética que... Fíjate que sí y no. Ahora lo que pasó, la señora regresó a su casa, donde ninguno de los demás tienen agua, por supuesto, y va una pipa de agua a su casa. No sé, todos los días, cada tercer día le lleva agua a la señora. A la señora. ¿Tú crees que le deja agua a los demás? No, porque la Corte no dijo que a los demás. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cada uno de nosotros ir a presentar una denuncia y cada uno tener su pipa de agua. Claro. Eso es lo que se promueve. Además, hablamos mucho de esto y lo usamos en todos los discursos, en todas partes del mundo. Para mí es un mito, ¿no? Y cada vez que lo oigo me siento así como que, ¿qué quieres decir con eso? O sea, ¿y dónde está la parte de los deberes? Estamos llenos de derechos. Claro, que esa es la otra parte. Llenos de derechos por todas partes. Que, insisto, tú te atreves a decirlo de una forma que no se atreve mucha gente, porque dices, y me gustó mucho esa parte, muchas veces el recibo del celular o de Netflix suele ser más caro que el agua en México, pero nadie se queja. No. Porque no queremos pagar por el agua. No. Y el agua, tú dices, con todas sus letras, sin ambigüedades, sin edulcorantes, el agua hay que pagarla. El agua hay que pagarla. Ahorita creemos y decimos, no, es que lo que se paga es la infraestructura. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se paga la infraestructura nada más? ¿De dónde salió? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por el derecho humano al agua? No, no puede ser. Sí, a lo mejor para sobrevivir sí, pero para todo lo demás, ¿por qué? ¿Sabemos cuánto vale? Los servicios ambientales están contabilizados a nivel mundial. El 60% del PIB mundial es el valor que proveen los sistemas hídricos del mundo. Y no se contabiliza de nuestro PIB. De hecho, dicen, por ejemplo, en el caso, pensando hipotéticamente, la riqueza del país, de México, está en el norte. Y los pobres, o la menor parte del PIB, no digamos los pobres, el PIB menor en el sur del país. Digo, siempre y cuando no contabilicemos los servicios ambientales que provee el sur. Porque te apuesto, el PIB sería muchísimo más alto en el sur. Yeah. O sea, ¿por qué no estamos contabilizando? ¿Por qué no está en nuestra cuenta de... Porque es gratis, porque ahí está. Porque es gratis, porque estamos acostumbrados, porque creemos que es infinito, todo ese paradigma, porque además está el hábito. ¿Cómo cambias los hábitos? ¿Cómo le pones un límite? ¿Cómo dices, no, es que no vas a tener más de 20 litros de agua al día? Que por cierto, dices otra cosa que me llamó mucho la atención, porque yo no lo había escuchado nunca, de verdad, te lo confieso, que el problema fundamental no es de cantidad, sino de calidad. De calidad. Hoy. Sí. Que el asunto no es tener agua, el asunto es tener agua que sirva. Exacto. Ese es el problema. Y cada vez más. Porque a menor cantidad, menor es la calidad. Claro, y hay una cosa que también comentas sobre eso, que tiene que ver con la intermitencia en el servicio. Que no sabemos si cuando el agua se va en las casas, en una ciudad, y luego vuelve, la que vuelve efectivamente cumple con los requisitos, pero lo que sí sabemos es que a mayor intermitencia, menor calidad. Menor calidad. Eso, claro. Digamos, ¿a qué debería llevarnos? ¿Qué tipo de medidas tendríamos que tomar en relación con ese aspecto que me parece de verdad muy interesante? Son muchas cosas al mismo tiempo que tienen que funcionar. Problemas de infraestructura, de ingeniería, de presión, ¿no? Esa es una inversión. Definitivamente aquí no hay otra más que invertirle. No hay otra, porque cada vez va a ser más caro, por cierto. Y cada vez hay que invertirle más. El agua tiene que fluir. El momento en que el agua se estanque, ya sea en tuberías, en presas, en lagunas, empieza a perder calidad, ¿sí? Por la condición física natural, química del agua. Además, el tipo de infraestructura que tienes, la corrosión de la infraestructura, el tipo de material que la misma agua trae, que se va concentrando, es un círculo vicioso. Es mucho trabajo de monitoreo,
es mucho trabajo de eficiencia, es mucho trabajo de inversión, es mucho trabajo de visión, es mucho trabajo de cantidad, es mucho trabajo de dónde viene el agua, es mucho trabajo de tratamiento de agua, es mucho trabajo de reuso de agua. Son muchas cosas que tienen que pasar al mismo tiempo para caer. Ahorita estamos como, te lo voy a poner así, las cosas que tendríamos que estar haciendo ahorita se debieron haber empezado hace por lo menos 50 años. Por lo menos. Por lo menos. Al nivel ¿Que son cuáles, de digamos? presión. ¿Cuáles son de las que tendríamos que haber empezado hace 50 años? Tratamiento y reuso. Okay. Que estamos en el... Que eso en Saltillo suena, pero con dolor. Con dolor. O sea, no es posible. O sea, además, tanta dependencia del agua subterránea y sin tratarla es impresionante. O sea, estamos tirando el agua. La estamos tirando, literal, el agua. Una vez que la sacamos y la usamos, que se vaya, ¿no? ¿Cumple su función? Sí. Pero estamos siendo totalmente ineficientes porque estamos asumiendo que ahí va a estar otros 80 pozos. Sí, que eso se llena solo, ¿no? Eso se llena solo, hay menos precipitación. La cuenta de ahorro se llena sola. Sí, no, pues no. Nadie le deposita, pero... No, hay que depositarle y luego ves los desarrollos de fraccionamiento. Nadie protege las zonas de recarga. Por ejemplo, si hablamos del caso específico, cada caso tiene sus localidades específicas, ¿no? Pero todo lo que te comenté ahorita es lo que debíamos haber estado haciendo hace 50 años. Y bueno, no solamente se nos fue el tiempo, sino que además nos cayó este fenómeno del que hablas en el último capítulo, el monstruo de las 7 cabezas, el cambio climático. No me preguntes por qué 7, ¿eh? Esa es mi pregunta, pues, justamente quería saber si una escupe y la otra muerde, una mira para atrás o qué. Mira, me estaba tomando un, ¿qué te diré? Un té chai. Cargado. Un té chai bien cargado. 7 cabezas, está bien, así es, cabrón. Suena bien, el 7 sí, es un número que siempre encaja. No tengo idea de dónde salió así de random, pero así que, pero es un monstruo, definitivamente. Y así lo llamamos, ¿no? Y ay, nos está haciendo y nos hace y nos dice y todo le echamos la culpa al pobre monstruo, ¿no? Y luego ya cuando te empiezas a revisar cuál es el problema, a ver, espérame tantito, a ver. Vamos a empezar desde donde debemos empezar, ¿no? La sobreasignación en la cuenca, la pérdida del flujo del río Bravo, por ejemplo. No tiene nada que ver con el cambio climático, ¿eh? No tiene nada que ver, y eso está demostradísimo en la ciencia. Tiene que ver con un sobreuso, sobreasignación, hay más presas que agua. O sea, el cambio climático es un problema adicional. Es un problema adicional, claro, es un problema adicional. Claro. No viene a ayudar, ¿eh? Poco hay que hacer, pero sí. Lo otro que no lo atendemos, entonces multiplica. Sí, exacto. Ni siquiera suma, ¿no? No, sí. Exacto. Y además lo usamos de excusa. Es que no, es que ya no está lloviendo. No, es que ya se evapora más. No, es que la temperatura. A ver, o sea, esto es un problema de administración. Que eso se nos da mucho, dices, ¿no? En el libro, que un mes antes de que se cumpla el ciclo del que tenemos que revisar el tratado, rezamos para que llueva, para que llegue el huracán. Y ahorita, créeme que México está rezando, con todos los changos posibles. Claro, porque la próxima estación es 2026, ¿no? No, este año. ¿Este año, 2025? Es octubre de 2025. México tiene 6 meses para entregar 1.600 millones de metros cúbicos a los Estados Unidos. Bien. Y entonces, con todo este contexto, Rosario, que pues lo hemos platicado aquí de esta manera un poco relajada, bromeando, pero que es muy serio, ¿sí? ¿Qué es lo que nos toca hacer a cada quien? Porque todos supongo que tenemos algo que hacer o debemos hacer algo. Sí, y siempre lo digo, a los que les va a tocar, bueno, ya nos está tocando, es la educación. La educación, el ejemplo a nuestros hijos, en la familia, en corto. Hay cosas bien sencillas, mira, yo creo que es más que todo... En inglés le dicen awareness. Me gusta mucho esa palabra, la capacidad de concientización. Es que no me gusta concientización, no me gusta me gusta más awareness. Darte cuenta, ¿no? Ser consciente de que cada decisión que uno hace al día tiene un impacto ambiental, hídrico, ¿no? No es solamente que te bañes en 5 minutos, no es solamente que reportes fugas, no es solamente que no estés regando las banquetas, no, estamos muy, muy por encima de eso. Ahorita es ver, ¿qué estás comiendo? ¿No?
El 60% del agua del río Colorado se usa para alimentar vacas. ¿Cada cuándo comes carne? ¿De dónde viene la carne que comes? O las verduras, si eres vegetariano, ¿de dónde vienen tus verduras? ¿No? O incluso si eres muy aficionado a la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora... impresionante. O sea, uno cree que estar así no gasta... No, hombre, los servidores, ahorita la inteligencia artificial, estaba leyendo una nota ayer, 123 millones de metros cúbicos de agua en 4 días para generar imágenes de inteligencia artificial. De este estudio, ¿qué? ¿Cómo se llama? El Ghibli, el estudio Ghibli. Exacto, o sea, ¿cómo es posible, no? Y no lo racionalizamos siquiera, ¿no? Cada cuando compramos ropa. Todo eso llega a una carga en el sistema. Todo lo que estamos viviendo es una crisis del sistema, del modelo de consumo y de los hábitos de consumo de cada uno, ¿no? No es el sistema municipal, no es el sistema estatal, es la máquina de consumo promovida por... Ya. Pero déjame insistirte entonces en la pregunta. Yo, en mi casa, con mis hijos, ¿qué me toca a mí? Digamos, a nivel personal, ¿qué cosas? Ya me dijiste que no es solamente que me vaya en 5 minutos, que no lave el coche con la manguera, etcétera, sino hay más cosas que yo puedo y debo hacer. Sí. ¿Qué cosas mencionarías en este estilo didáctico que tú tienes? Por ejemplo, tú sales al parque con tus hijos o te vas a la sierra, ¿no? Que es muy común aquí, en esta zona, ¿no? La parte educativa, la parte de la familia en la naturaleza, ¿no? Entender la naturaleza, respetar la naturaleza. Oye, vamos a plantar algo aquí tú y yo, ¿no? Vamos a regarlo, ¿no? Oye, que aquí se me dan, ¿qué se da aquí en Saltillo? Pues manzanas, sí, acá, las tunas, los higos. Sí, pues vamos a plantar, ¿no? Vamos a consumir lo local. Okay. Consumir eso lo es local importante. es bien importante. Independientemente de la dieta que tengamos, pueden ser vacas, son locales. Ya. ¿Sí? Regresar hacia la producción local es muchísimo más sostenible que el fomento a una cadena productiva. El guayú que se lo creen los japoneses, ¿no? Sí. Y ir preparando a nuestros hijos a la corresponsabilidad. Ya. O sea, la educación está en el centro, pero también, centro. Y me parece muy interesante esto que dijiste, esto que estamos viviendo es un problema de nuestro modelo de consumo. Nuestro modelo de consumo, ese es el problema. Y por lo tanto de administración. Consumimos demasiadas cosas que en realidad no necesitamos. Que no necesitamos. Mira, si todos tuviéramos el nivel de consumo que tiene un país como Estados Unidos, si todo el mundo tuviera ese nivel de consumo... No, ya no existiría esto, ¿no? Necesitaríamos 5 planetas Tierra para ese nivel de consumo. Es impresionante que se desperdicia. Y déjame te doy una nota, y creo que ahí viene, si mal no recuerdo, el desperdicio. El desperdicio de lo que compramos, de lo que comemos, que también es una buena táctica familiar, de que lo que te sirves te comes, ¿no? Yeah. Y si no te lo vas a comer, el 30% del agua que se usa... No echar el topper un mes al refri y luego tirarlo. Sí, exacto. Sí. A mí me pasa mucho eso, tengo que confesarlo. Y sufro, porque entre más sabes y luego estás ahí y luego ¿cómo le haces? ¿No? Estás así, por eso no puedo dormir. Pero bueno. Yo pensé que porque hacía síntesis de prensa. No, es porque no sé cómo decir. O sea, en estos foros que tengo, pues depende de la audiencia lo que tengo que decir, ¿no? Y varía. Y si me voy a Chihuahua, pues no, estamos ahí con puros ganaderos y pues qué miedo, ¿no? Los tomatazos. Pero bueno, el punto es que el 30% del agua que se usa para producir alimentos se desperdicia. Lo dije mal. El 30%... Sí, se me hizo poco. No, estamos mal. No, lo que quise decir son los alimentos. El agua... que alguien me ayude. Sí. ¿El 30% de los alimentos que se cosechan se desperdician? Sí. Ah, ya. Entonces el agua que se usa para eso... Exacto, pues, entonces desperdicias el agua para producir alimentos que nadie se come. O sea, el nivel de desperdicio, no solo de consumo, es el desperdicio
impresionante. Y el desperdicio, sobre todo, casas y restaurantes. Ahí es donde se concentra la mayor parte del desperdicio. Entonces, eso es, ojo, ¿no? Madres de familia, todos, ¿no? Todos somos responsables de eso. Cuando vamos al súper, ¿qué compras, no? ¿Te lo vas a comer? ¿Cuánto se te echa a perder? Y luego, ¿de dónde viene lo que compres, no? Ya. Y supongo, para finalizar, Rosario, pues es que esto no se trata de asustarnos o de entrar en pánico. No. Se trata de crear conciencia. De crear conciencia y de... No, yo no soy una persona catastrófica, evito el catastrofismo, pero pues que no nos den a tole con el dedo, ¿no? Tampoco estamos como para no me digas nada, no quiero saber, porque me voy a estresar. Eso me parece muy negligente y muy irresponsable. Y estoy en el YOLO, además, entonces, Exacto. no me digas nada que me eche a perder el día. Exacto. Sí. O sea, no me digas nada, déjame, voy a terapia antes de que me hables tú. Yo debería ir a terapia. Todos. Todos deberíamos ir a terapia. Pero eso no justifica nuestra corresponsabilidad. Ya. Bueno, pues podríamos seguir platicando del tema, es un tema muy amplio, pero al final yo te pediría que nos despidiéramos del público, pues recomendándoles tu libro, que hay que leerlo, porque además se disfruta mucho, así como tú misma dices en el prólogo, que por cierto adviertes a los que se saltan los prólogos que no lo hagan, ¿no? Al final del prólogo dices, ¿cómo me divertí? Oh, me divertí bastante, bastante. ¿Sabes qué? Y por eso se llama un desahogo crónico, porque ya lo traía guardado. Ah, sí, ese es el subtítulo, claro. Sí, un desahogo crónico y casual sobre nuestra relación con el agua. Sí, o sea, se cuenta que es mi terapia. Ya. Esa es mi terapia. ¿Sí funcionó? Híjole. Tengo que seguir yendo. O seguir escribiendo. Tengo que seguir escribiendo. No, hombre, sí, ya cuando hombre, es que uno se agarra, ¿no? Y por eso termino, de que ahí vienen otras historias lúcidas en algún momento. Pero sí, es una lectura, por supuesto dura, es una lectura que en algunos casos puede caer en lo simplista, pero está orientada a que todos podemos entenderlo. Que todos podemos caer en la cuenta de que todos somos el problema, porque todos la necesitamos, ¿no? Que no es algo que va a desaparecer, no, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie lo va a arreglar por nosotros. Si nosotros no nos ponemos las pilas como sociedad civil, informándonos, educándonos, exigiendo, nadie lo va a hacer por nosotros. Y obviamente los costos los estamos pagando todos, ¿no? El agua no discrimina. Y cada vez serán más altos si no actuamos. Y cada vez serán más altos. Entonces, los invito. Además, es muy divertido. Yo me divertí muchísimo. De hecho, mira, todavía me acuerdo, estaba riendo cuando hablaba del agua subterránea o de Santana o del chanclazo, ¿no? Me imaginaba a mi madre cada que me aventaba un chanclazo cuando estaba diciéndole, ahora soy independiente y quiero un departamento de soltera, y tenía yo como 7 años, ¿no? Algo así, mi mamá. Era una buena edad para independizarse. Sí. Y mi mamá así como que, vamos a trabajar, ¿no? O sea, ya, se acabó mi intento de independencia, ¿no? Pero eso pasa mucho ahora. Ya, claro. ¿No? Desde los 4. Mi hijo ya me lo dijo, mamá. ¿Cuántos años tienen tus hijos, por cierto? Híjole, mi hijo tenía 7. Cuando te lo dijo, ya repitió la historia, pues, no te puedes quejar. Digo, bueno, pues qué pecados he cometido yo. Me dijo, mamá, ¿cuándo voy a poder tomar mis propias decisiones? Y yo así, me reencarnó mi madre y volteé y le dije, cuando las puedas pagar. Ya. Y el chanclazo. Bueno, ya no, porque... Y nomás se rió, that's funny. That's funny. Muy bien, pues esperemos que la gente, igual que lo he hecho yo por lo menos, y tú cuando lo escribiste, pues se divierta también mucho escribiendo este libro. Muchas gracias, Rosario, por acompañarnos. Gracias a ti, lo disfruté mucho otra vez. Qué bueno. Gracias a ustedes que hacen el favor de acompañarnos. No se despegue de la sintonía de Vanguardia MX. Aquí nos vemos en la próxima.